Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Es 28 de junio del 2018 y les habla Andrés Garibello desde el corazón de la redacción del Tiempo para hablar de los temas más importantes de este día. Entre ellos, obviamente, está la clasificación de Colombia a los octavos del Mundial de Rusia 2018 y su nuevo rival, Inglaterra. Vamos a hablar de la JEP y también de lo que viene con la visita de Iván Duque, el presidente electo, a Estados Unidos. Bienvenidos. La clave de las noticias. En el tema clave del día está la JEP. Sigue la incertidumbre, aunque se aprobó en las últimas horas la reglamentación de esta ley, siguen las dudas, especialmente para los militares. Estamos con Edulfo Peña, editor político del Tiempo, y Juan Francisco Balbuena, redactor político, que nos va a comentar, nos van a analizar qué es lo que sigue, qué es lo que está pasando con la JEP en el Congreso. Edulfo. A ver, acabamos de hacer un par de conclusiones antes de venir a esta mesa. Una es que, no obstante que se aprobó la ley que estableció los nuevos procedimientos para juzgar a los exguerrilleros y militares que cometieron delitos graves con ocasión del conflicto. Repito, no obstante que se aprobó una ley y en principio se había llegado a un acuerdo, no, la incertidumbre sigue, porque apenas hoy, unas horas después de aprobar la ley, hay todo tipo de amenazas contra esa ley, desde el mismo gobierno, desde el ponente, desde la izquierda, pero Francisco Balbuena tiene precisiones rigurosas sobre eso. Sí, digamos, hay dos artículos que se incluyeron ayer en la iniciativa. Uno que prohíbe a los magistrados de la JEP la práctica de cualquier prueba cuando estén analizando peticiones de extradición de excombatientes de las FARC por la supuesta comisión de delitos después del acuerdo de paz. Pero ahí no hay problema casi grave sobre eso. Sí, digamos, eso es como un refuerzo para decir que los magistrados de la JEP solamente podrán revisar lo que mande el país que está pidiendo al exguerrillero en extradición y listo, y ya avalen. Y eso va en sintonía con la decisión de la Corte Constitucional con Santrich. Conocida ayer también. Eso no tiene problema, el problema viene ahora. Hay otro artículo que indica que los procesos de los militares en la justicia para la paz entrarían como una especie de congelamiento, esperando, ahí es donde viene el plazo de 18 meses, que se tramiten una serie de normas para que los militares que se tengan que acoger a la JEP, es decir, los militares que estén señalados de delitos atroces en medio del conflicto, tengan un procedimiento, unas reglas de juzgamiento diferentes a las de los excombatientes de la FARC. Déjeme, Francisco, yo voy a un antecedente como contexto. Sí. ¿Por qué es que hoy los militares que tienen acusación por delitos tienen dos caminos para ir a la JEP? Sí. Tienen uno, si quieren someterse a la JEP con la norma procedimental que se aprobó, lo pueden hacer hoy, ya, irse a la JEP. Si no, pueden esperar 18 meses. ¿Por qué los dos caminos? Porque el uribismo tiene unos criterios que logró imponer en el trámite de la ley. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las preocupaciones del uribismo? Las preocupaciones del uribismo es que la JEP, como quedó conformada, tiene unos magistrados que según el uribismo son de izquierda, tienen sesgos ideológicos y no le da garantías, porque muchos de esos que hoy son magistrados de la JEP fueron abogados contra los militares en una época, y entonces hoy los militares se van a encontrar con unos jueces que antes eran unos abogados que los acusaban, entonces no tienen garantía. Entonces por eso el uribismo dice: no soy partidario de que los militares los juzguen estos magistrados ideológicamente sesgados. Hay que abrir una sala especial para los militares y la vamos a abrir, pero eso no se puede abrir antes de 18 meses. Entonces ahí surge la dificultad. Ahí volvemos al principio de la discusión. Para clarificar, es 18 meses es porque la Corte tiene... No, porque ese es el tiempo que toma en el Congreso tramitar las normas. Las normas para eso. Y ahí volvemos al principio de la discusión. Hoy el gobierno anunció que posiblemente va a demandar este par de artículos de la Corte. El gobierno dice que quiere precipitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este tema. El Ministerio de Defensa también mandó un pronunciamiento muy fuerte. Ese comunicado del Ministerio de Defensa me pareció hablando atrevido. De eso, ¿Qué dice el comunicado de Defensa que es el más grave? Pues yo se lo leo, si quiere le leo ese pedacito. Hay una parte donde dice: quienes no se sometan voluntariamente a la JEP esperando las inciertas reformas
que puedan darse en los próximos 18 meses continuarán siendo investigados y, si fuera el caso, imputados eso por no, la Fiscalía General, o sea, la Justicia. Ojo, Garibello, eso no es seguro. Cuando uno mira la ley, y acabamos de ver con Francisco Balbuena la ley que aprobó ayer el Congreso, eso no es así tan riguroso, ¿no? Cabe la posibilidad, a partir del artículo aprobado, que los militares puedan acogerse, decir que se van a someter, manifestarle a la JEP que se van a someter a la justicia transicional, pero pedir que sus procesos queden congelados a la espera de que haya un nuevo procedimiento. O sea que cabe esa posibilidad. O sea que de alguna manera la ley de procedimiento que se aprobó ayer los protege, les da una especie de protección mientras sale el proceso. Yo creo que no es como esa sala especial, y posiblemente no estarían sometidos a la justicia ordinaria, como dice el Ministerio de Defensa. Como lo dice el Ministerio de Defensa. Bueno, de todos modos, ¿cuál es el paso a seguir? ¿El presidente objetará esto? ¿Llegará a la Corte? Pues lo que pasa es que la figura de la objeción presidencial no es muy aplicable aquí por cuestión de tiempos. Es decir, si el gobierno objeta estos dos artículos, esas objeciones presidenciales debe definirlas el Congreso. El Congreso está en este momento en proceso de conformación de unas nuevas mayorías controlado por el que fueron las que lograron aprobar estos artículos y que muy seguramente rechazarían estas objeciones presidenciales, caso en el cual el proyecto tendría que irse a la Corte Constitucional para que lo estudie. Todo este procedimiento haría que la sanción del proyecto y que entre en vigencia se atrase. Y lo que se necesita es darles reglas a los magistrados de la JEP para que actúen y no se sigan dando su propio reglamento. Entonces la cuestión de las objeciones no es una figura demasiado atractiva acá. Okay. Lo de la demanda sí cabe, digamos, demandar ese par de artículos y, como decía el ministro del Interior, Guillermo Rivera, precipitar que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Que blinde el tema. Sí, que diga que los artículos pueden ir, no pueden ir, son constitucionales, están en contra de la Constitución, algún tipo de cosa. Pues si quiere una conclusión, Andrés Garibello. Por favor. No sé si Francisco está de acuerdo. Hoy hay incertidumbre, o la incertidumbre continúa, o hay un poco más de incertidumbre, porque yo me pongo en el pellejo de aquel militar que tiene que ir a la JEP y lee el comunicado del Ministerio de Defensa y dirá, si no voy y me someto hoy, la Fiscalía va a venir por mí. Y del otro lado un abogado le va a decir, no se someta, no tiene que hacer eso porque a usted le dan 18 meses de plazo hasta que se apruebe la nueva sala para los militares. De manera que seguimos en la incertidumbre jurídica. Y la incertidumbre continuará porque esto salió del Congreso, pero el debate jurídico ahora se viene en la Corte Constitucional sobre la validez o no de estos artículos. Bueno, vamos a seguir muy pendiente de la sección política y todos los análisis que trae la edición impresa de mañana. No se los va a perder. No lo vamos a perder. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído, sin lugar a dudas, es el gran triunfo de Colombia frente a Senegal, que lo catapulta en octavos, la siguiente fase del Mundial Rusia 2018. Y bueno, estamos con Orlando Asensio, subeditor de deportes de esta casa editorial, que nos va a comentar dos cosas fundamentales. Uno, el rival, Inglaterra, ¿qué tiene? Se ve ganable, de pronto, o por lo menos Colombia le puede disputar un buen partido. Y segundo tema fundamental es qué pasa con James y qué están diciendo. Entonces, Orlando, primero el rival, Inglaterra. Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, el tema del rival se definió que es Inglaterra, que perdió hoy 1-0 frente a la selección de Bélgica. Con eso pasa en el segundo lugar de su grupo. El partido de hoy no es una gran referencia para saber qué es Inglaterra, porque hoy, como los dos equipos ya estaban clasificados, pusieron muchos suplentes. Entonces ese no es el equipo real de Inglaterra que vamos a enfrentar. Pero pues hay una base, hay unos jugadores importantes. El más importante de ellos es Harry Kane, el delantero del Tottenham, que hizo una campaña sensacional en la última temporada de la Premier League y que es compañero de equipo de Davinson Sánchez en el Tottenham. Ese es el punto de referencia del equipo, pero hay otros jugadores que hay que tener en cuenta, como Raheem Sterling, Jamie Vardy, aquel delantero que fue tan sonado en la temporada en que el Leicester quedó campeón de la Premier League, también hace parte del equipo. Es el equipo, si no el más joven, uno de los más jóvenes del mundial en promedio, de un promedio de edad de 24,3 años. Entonces, ese factor, la juventud del equipo inglés, y que es un equipo en formación que viene trabajando muy bien el fútbol inglés hacia el futuro, y de hecho son los actuales campeones mundiales sub-20, pues
ese factor de la juventud de pronto le puede jugar en contra contra un equipo ya experimentado y que viene de un gran mundial en Brasil 2014 y otra vez peleando la posibilidad de seguir adelante, claro, como es el caso de Colombia. Bueno, Colombia, ¿qué conclusiones, las dos conclusiones para usted del partido hoy, que fue muy complicado, con mucho roce? Senegal dio mucha pierna, nos articuló al final, bueno, y vino este gol de Yerry Mina. ¿Qué conclusiones de cara a lo que viene? Las 2 o 3 conclusiones suyas sobre Colombia hoy y de cara a lo que viene. Bueno, la primera, la paciencia. El equipo tuvo paciencia para resolver, a pesar de que las condiciones del partido no fueron nada favorables por tanto el planteamiento de Senegal como la forma como terminó jugando al comienzo del equipo y también con el infortunio de haber perdido otra vez un jugador por lesión, en este caso James Rodríguez. Aprovechar las virtudes que tiene el equipo, que eso tal vez sería la segunda conclusión, sí, y lo volvió a hacer en una cosa que no es habitual en el fútbol colombiano y se está convirtiendo en algo frecuente, que es el juego aéreo ofensivo con Yerry Mina. Claro, me imagino que altísimo. Ya para el próximo partido lo van a terminar marcando más, pero claro, aprovechar esa estatura y ese poder de Yerry para saltar siempre va a ser importante. Y la tercera, a pesar de que no brilló hoy Colombia, mostró que también puede sacar resultados sin tener a su máximo referente, como lo fue James Rodríguez. Bueno, James Rodríguez, ¿qué pasa con él? ¿Por qué salió? ¿Se sabe algo? Es un tema, parece que una recaída de su problema muscular, que lo tuvo en duda en el sóleo. Estamos esperando todavía el diagnóstico oficial del cuerpo médico de la selección para saber realmente qué es lo que tiene James, pero muy seguramente no va a estar en el partido frente a Inglaterra, tal como se dieron las cosas. Si James así tuviera una molestia, decidió salir, es porque la cosa no estaba del todo bien, y eso puede estar un poquitico más demorado de lo que uno cree. Es posible por lo menos una semana que pueda estar por fuera James Rodríguez, es decir, no estaría para ese partido, y tal vez si Colombia sigue avanzando en el Mundial podría estar reapareciendo en cuartos de final a la espera de lo que diga el cuerpo médico, que todavía no ha dado un diagnóstico del caso de James. Bueno, tomamos para nuestros oyentes el partido de Colombia martes 1 de la tarde. Martes 1 de la tarde hora de Colombia. Y va a ser en Moscú. En Moscú, pero no en el estadio Luzhniki, donde se hizo la inauguración y donde se va a jugar la final, sino en el estadio del Spartak, que es un estadio un poquito más pequeño. Para 45,000 espectadores, si mal no recuerdo. En ese escenario es donde va a jugar Colombia. Bueno, esperemos mañana todo el análisis de la sección deportes en El Tiempo. Hoy sacó el Tiempo Extra, que también está por ahí rondando por las calles de Bogotá, y bueno, todo el análisis, los mejores análisis mañana en El Tiempo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Pendientes del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Lo que viene para su información. Bueno, lo que viene es la pequeña gira que está haciendo el presidente electo Iván Duque a Estados Unidos. Ya se ha reunido con Marco Rubio, el senador republicano, tiene prevista otras citas allá a Estados Unidos. Estamos con Edulfo Peña, que nos va a contar un poco cuál es la importancia de esta visita previo a la posesión del 7 de agosto, Edulfo. Andrés, más o menos a esta hora en que estábamos hablando aquí, Iván Duque está sentado a la mesa con el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Pompeo. ¿Qué es lo novedoso allí? Es probable que hoy Washington le vuelva a notificar a Colombia a través del presidente electo que tiene que tener un mayor compromiso en la lucha contra las drogas. La agenda Bogotá-Washington ya venía fundamentalmente trazada por el tema de las drogas. Pero a partir de la noticia que conocimos esta semana, en el sentido de que se aumentó el hectareaje de cultivos ilícitos en Colombia en el último año, pues la situación es más grave, porque llegamos a 209,000 hectáreas cultivadas de droga en Colombia. De manera que Washington está, no quiero pues utilizar este término para meter miedo, pero está muy enojado el gobierno de Estados Unidos, señor Trump, y lo que van a informarle hoy al presidente Duque es que Colombia debe fortalecer su lucha contra las drogas a riesgo que pasen muchas cosas. ¿Qué puede pasar? Que la desertifiquen como ya lo amenazó Trump. No estoy tan seguro que lleguen allá. Que le quiten plata en la lucha contra las drogas, probablemente en el presupuesto que van a comenzar a debatir. Y que la situación se complique de aquí entre Bogotá y Washington. Pero esa es la notificación que hoy le están haciendo al presidente electo Duque en Washington. Ya miraremos qué más otras
Novedades trae el presidente en su maletín cuando regrese. Ahí está también se reunió con Marco Rubio, senador muy crítico del proceso de paz. Sí, los conservadores gringos. Claro, exactamente. Y está de pronto una con Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Bueno, seguiremos al tanto a ver qué más pasa con la... Pero lo más importante es esto que le acabo de decir, lo del secretario de Estado y la droga. Sí, señor. No, claramente. Bueno, Edulfo, muchas gracias por esta información y por este análisis. La cifra del día. La tasa de desocupación total del país fue de 9,7% en mayo. Estamos con Mauricio Galindo, editor económico del Tiempo, que nos va a comentar, analizar esta cifra. Mauricio. Bueno, el 9,7% pues es una cifra que hay que mirar con mucho cuidado, porque significa que si se compara el desempleo con el que había en mayo del 2017, hay un aumento, porque en el año pasado, en el mismo mes, el desempleo en Colombia era de 9,4%. Sí. ¿Qué significa esto? Que en mayo, con respecto a un año antes, hubo 294,000 personas más que salieron al mercado laboral. Sí. De ellas, 188,000 personas consiguieron trabajo, pero 106,000 no lo lograron. Es decir, que el desempleo aumentó en 106,000 personas con respecto a 12 meses atrás, y eso es lo que explica el aumento en la tasa que mide el DANE. Bueno, Mauricio, ¿esto qué nos indica? ¿Cómo va la economía? ¿Qué está impulsando el empleo? Lo que estamos viendo es que hay una recuperación en el ritmo de crecimiento de la producción, pero que eso todavía no se está traduciendo en más trabajo. Esperemos que el impacto de la recuperación de la producción económica empiece a tener efectos en el empleo este mismo año, pero hasta el momento lo que muestran las cifras del DANE es que no está impactando. Bueno, Mauricio, de pronto un poco ambiciosa esta pregunta, pero bueno, ya queda un mes para terminar el gobierno Santos. ¿Cómo le fue a Santos en el tema de empleo? Por lo menos no lo tiene, lo dejó en una cifra, ¿no? En un dígito. En un dígito, perdón. Un dígito que es cuando el desempleo es inferior al 10%, sí, es de un dígito. El desempleo en el 7 de agosto del 2010 en adelante venía bajando, y así duró durante varios años con una tendencia a caer. Sí. Pero esa tendencia se detuvo hacia el año pasado, hacia el 2017. Del 2017 hasta el momento lo que vemos es, primero, cierto estancamiento, pero yo creo que en el último semestre estamos viendo un aumento que es el efecto de la desaceleración. La desaceleración de la economía empezó en el 2014, pero el empleo aguantó un par de años, y luego empezó a subir, que es lo que estamos viendo con la cifra de hoy. Pero fíjese que hay un rezago, porque cuando empieza a desacelerar el crecimiento económico, no se nota en el empleo de inmediato. Y ahora que estamos viendo cierta recuperación de la producción, del Producto Interno Bruto, tampoco se refleja de inmediato una recuperación en el empleo. Claro. Bueno, Mauricio, para el próximo presidente, ¿qué retos? ¿Dónde usted ve que se tiene que atacar este tema del empleo? El tema principal de todos los analistas, de todos los expertos, es productividad. Ese es el punto principal. Sí. Que los trabajadores tengan unas capacidades, unas habilidades mucho más sofisticadas. Eso lleva a que le aportan más productividad a las empresas, a las unidades productivas en las que están vinculados, y además eso tendría la posibilidad, en la medida en que más mano de obra vinculada a un proceso productivo genere mayores rendimientos, rentabilidad, sí, mayores ganancias a las empresas, eso podría generar mejores salarios, mejores retribuciones a los trabajadores, pero eso que yo estoy diciendo, que lo puedo despachar en 30 segundos, es un proceso profundo de largo plazo. Sí. Bueno, Mauricio, muchas gracias, estaremos atentos de la sección económicas del Tiempo para seguir el paso a estas noticias. Muchas gracias. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Espere mañana, viernes, más información, más análisis de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Muchas gracias.